Bueno, entonces damos la bienvenida a todas y todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Y quisiera comenzar presentando algunos datos, que son datos que teníamos hasta hace 3 días y es que están verificados por ONGs y organizaciones de derechos humanos en el marco del paro nacional y que dan cuenta en buena medida de la brutal represión que está teniendo la protesta social en Colombia en estos momentos. Tenemos en este momento 47 personas asesinadas, 963 casos de detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, 538 desaparecidos, 298 víctimas de daños en los ojos. Cifras que además sabemos que son imprecisas y que siguen subiendo. Este es solo parte del contexto al que responde la clase abierta de hoy. Habría muchos otros temas que podríamos mencionar y que determinan la urgencia del momento. Quiero entonces, en primer término, darle las gracias a Santiago por haber abierto su clase de los miércoles a esta reflexión y discusión que en este momento resulta tan necesaria. También quiero dar las gracias a todos los profesores del Departamento de Estudios Culturales que han apoyado la logística de la organización, que nos permitió abrir la clase de una manera muy rápida además. Santiago, entonces te vamos a dar la palabra y queremos recordarles a las personas que están acompañándonos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Esas preguntas serán recogidas al final de la intervención de Santiago para abrir un poco espacio a esa conversación y a ese espacio un poco a partir de las preguntas. Luis Miguel, que nos acompaña, Luis Miguel Peña, egresado de la maestría, será la persona encargada de recoger las preguntas. Luismi, también muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias entonces, Santiago, te damos la palabra. Vale, Liliana, muchas gracias. Agradezco mucho al Departamento de Estudios Culturales y a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana por el espacio que abre la reflexión en un momento tan crítico como el que estamos viviendo ahora en Colombia. Vivimos una crisis local en medio de una crisis global. Y entonces lo que quisiera hacer a continuación es pensar estas dos cosas juntas, porque no creo que podamos separarlas unas de otras. Ambos fenómenos, esta crisis, la crisis local y la crisis global, circulan por las calles de Colombia. Entonces lo que voy a tratar a continuación es de desentrañar los hilos que vinculan las dos cosas, tratar de visibilizar el entramado que conecta la crisis local con la crisis global que estamos viviendo. Este es el propósito de esta intervención. Voy a tardar más o menos unos 35, 40 minutos en la exposición y voy a proceder del siguiente modo. En primer lugar, voy a reflexionar sobre la crisis global que ha puesto de presente la pandemia del coronavirus y que a mi juicio es una crisis civilizatoria. En segundo lugar, reflexionaré sobre la situación política actual en Colombia. Y en tercer lugar, procuraré vincular las dos reflexiones anteriores en lo que considero una nueva agenda social que pudiera darnos los instrumentos para solventar local y vincularnos como país a las tareas políticas de la comunidad internacional en las próximas décadas. Bien, entonces voy a comenzar con el primer punto. Y aquí la tesis que quisiera defender, y voy a hacerlo de manera muy esquemática, es que la pandemia del coronavirus ha visibilizado de manera clara que asistimos a una crisis civilizatoria. Y es la crisis del proyecto antropocéntrico de la modernidad. Esto ya venía siendo discutido desde hace varios años. Yo recuerdo cuando era estudiante en la universidad que discutíamos sobre el problema de la modernidad y la posmodernidad. Luego vinieron la emergencia de los estudios culturales, de los estudios poscoloniales, del pensamiento decolonial, de las epistemologías feministas, que ya debatían estos temas desde hace varios años. Pero el coronavirus ha sacado esto del debate académico, puramente académico, y lo ha visibilizado públicamente. Entonces, ¿cómo caracterizar esta crisis civilizatoria? Lo primero es decir que el proyecto moderno es de carácter antropocéntrico, es decir, busca rehabilitar al hombre, inclinar a su favor la balanza de su relación con la naturaleza. Si durante milenios la humanidad experimentó esta balanza en su contra,
es decir, porque no era capaz de ejercer control sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que estas fuerzas le dominaban. Ahora es posible invertir la situación. Esa es la gran promesa de la modernidad, invertir la situación. El hombre, a través de la ciencia y la técnica, logrará dominar esas fuerzas, ponerlas bajo control y eliminar la escasez y la crueldad. Y esta tesis la tomo del filósofo ecuatoriano-mexicano Bolívar Echeverría, quien muestra claramente en sus textos, que ustedes de pronto conocen, que el proyecto moderno como tal eleva dos promesas: la eliminación de la escasez, es decir, el hambre, la enfermedad que durante milenios había azotado a las humanidades premodernas, pero también el control sobre la crueldad que había caracterizado las relaciones interhumanas durante todo ese periodo. Entonces, el proyecto antropocéntrico, digo, el proyecto de construir el reino del hombre sobre la tierra, se intentó implementar este proyecto antropocéntrico a partir de 4 instituciones que voy a mencionar rápidamente. La primera, la ciencia y la tecnología, que nos dotarían del conocimiento racional sobre el mundo y permitirían el desarrollo de las fuerzas productivas en una escala jamás imaginada. La segunda institución clave de la modernidad es el Estado de Derecho, que nos dotaría de un mecanismo racional para regular la lucha por el poder, para la resolución pacífica de los conflictos y para la repartición igualitaria del poder y la riqueza, garantizando la libertad de los ciudadanos. La tercera institución que pretende cumplir estas promesas antropocéntricas es la economía libre de mercado, que nos dotaría de mecanismos para la producción, circulación, distribución y consumo de bienes y servicios en una escala mundial, vinculando en ese mecanismo a todas las naciones del planeta. Y la cuarta institución básica de la modernidad, la sociedad civil independiente, es decir, el conjunto de redes, instituciones, organizaciones capaces de mediar entre el Estado y la ciudadanía. La idea aquí era que el establecimiento era el establecimiento de mecanismos de deliberación ciudadana, lo que llamaríamos el uso público de la razón, que incluye instituciones como los medios de comunicación o la universidad, en los que pudiera discutirse con libertad en torno a problemas que atañen al bien común. Ahora bien, el problema desde el comienzo de este proyecto de la modernidad y que atraviesa estas instituciones que acabo de mencionar, es que este entramado gigantesco en el cual se articulan estas 4 instituciones, orientado hacia el cumplimiento de la promesa antropocéntrica, tuvo desde el comienzo 2 fallas estructurales. La primera falla estructural fue el colonialismo. El proyecto moderno fue de la mano con la expansión colonial europea y la consiguiente destrucción de culturas enteras, memorias, saberes y conocimientos milenarios, un acervo de incalculable valor para la humanidad y que ahora mismo nos vendría muy bien, fueron marginalizados, borrados o directamente destruidos. La modernidad ha traído consigo un empobrecimiento cultural de la humanidad que amenaza con devolverse contra la humanidad misma. Ya más adelante retomaré este punto. La segunda falla estructural de todo este entramado es el capitalismo. La modernidad ha traído consigo, y ya desde el siglo XIX se empezó a advertir, que la racionalidad económica, empoderada con los instrumentos que le ofrece la investigación científica y tecnológica, potencia la desigualdad entre los ciudadanos de un mismo país y la desigualdad en el nivel geopolítico de los intercambios comerciales. El capitalismo se pone así en contradicción con el discurso igualitario de la modernidad. Esta contradicción, al parecer estructural, dio origen al nacimiento de la teoría crítica en Europa y al pensamiento crítico latinoamericano en los años 70. Bien, ¿en qué radica entonces la crisis civilizatoria de la que estoy hablando? En que estas 2 fallas estructurales, estas 2 grietas, se han venido agrandando cada vez más con el tiempo. El coronavirus ha puesto delante de nuestros ojos el hecho de que la balanza se ha empezado a inclinar en nuestra contra. El proyecto antropocéntrico ha generado su contrario, es decir, ha creado las condiciones para que las fuerzas de la naturaleza,
desatadas por nosotros mismos, por nuestra propia acción, tomen de nuevo ventaja sobre el hombre. Desde luego, la historia no ha dicho aquí su última palabra y todavía estamos a tiempo de tratar de dotarnos de los instrumentos y los dispositivos que necesitamos para enfrentar esta situación. Lo que digo es que las grietas estructurales, si no hacemos nada, amenazan con hacer colapsar todo el edificio del proyecto antropocéntrico. Y bastaría solamente mirar y pasar revista a las instituciones que acabo de mencionar hace un rato para entender hasta qué punto los daños son estructurales. Acuérdense, la primera institución que mencioné, la ciencia y la tecnología, se ha subordinado a los intereses de la economía capitalista, como hacía rato lo había visto en la Escuela de Frankfurt, poniendo en grave peligro la libertad de la investigación científica. Es decir, hoy en día solo se investiga aquello que recibe financiación. Y la financiación se recibe de parte de la empresa privada. De modo que hay muchas cosas que atañen al interés público, al interés de la humanidad, que no se están investigando. Y no se están investigando porque no viene la plata para ello, que la pone precisamente la empresa privada con los intereses particulares que ellos ponen en esa investigación científica. Los resultados prácticos de la ciencia están mediados entonces por las fuerzas del mercado. Y lo vemos en este momento con el caso de las vacunas. Aunque la ciencia haga bien su trabajo, está atada de pies y manos por la economía. Si miramos la segunda institución que mencioné, el Estado de Derecho, ha sido sistemáticamente violado por 30 años de hegemonía neoliberal. La idea de que el mercado es la institución que generar empleos y oportunidades, suplantando de este modo a las instituciones públicas, se ha revelado como catastrófica. Después de 30 años de neoliberalismo, la pandemia nos ha encontrado casi sin defensas, con los servicios públicos, incluyendo la salud, entregados al mercado, de modo que solo pueden acceder a ellos, a esos servicios, quienes más recursos tienen. La política sigue los dictados de los grandes consorcios económicos, que en este momento son los gigantes de las telecomunicaciones. Son comunes en política las llamadas puertas giratorias. Es decir, no es raro que el presidente de una gran empresa multinacional de telecomunicaciones sea nombrado de pronto ministro de Justicia. El Estado se ve impotente para combatir la desigualdad creciente. 82% de la riqueza del mundo está en manos de un 1% de la población. 82% de la riqueza está en manos de un 1% de la población y 8 millonarios tienen más dinero que la población de todo el mundo. El Estado ha sido secuestrado por los grandes monopolios económicos. De modo que, aunque quiera hacer su trabajo, aunque quiera hacer bien su trabajo, el Estado está atado de pies y manos por la economía. La tercera institución, la sociedad civil, se halla cada vez más a merced de los monopolios de la información, cuyos dueños son empresarios interesados en favorecer sus negocios y no en ofrecer un escenario para la deliberación crítica. En los últimos años, el uso de la razón pública se ha visto obstaculizado por la circulación masiva de fake news por las redes sociales, viéndose asediada por el imperio de la posverdad. Nuestros datos son sustraídos de las redes sociales y manipulados para favorecer campañas publicitarias que buscan deliberadamente confundir a los ciudadanos, llevarlos a actuar o a pensar de uno u otro modo, sin que esos motivos puedan ser a su vez conocidos y discutidos públicamente. Aunque los ciudadanos entonces quieran deliberar públicamente, se encuentran con que los canales para hacerlo están cada vez más intervenidos por intereses económicos. Entonces, pues bien, esta es la situación del mundo ahora, en el momento de la irrupción de la pandemia del coronavirus. Lentamente estamos empezando a tomar conciencia de que si no hacemos nada por contener y disminuir la desigualdad campante por todo el planeta, si no aplicamos los frenos de emergencia, la humanidad entera pudiera entrar en un largo y doloroso camino hacia la adversidad frente a las fuerzas naturales.
La era neoliberal pareciera estar llegando a su fin. Hay señales de esto por todo el mundo. El discurso de Biden frente al Congreso, el conflicto cada vez más claro entre las corporaciones económicas y los estados que está empezando y que me parece que se va a recrudecer en las próximas décadas, el giro neokeynesiano de la economía que hemos visto durante la pandemia, son señales de que algo está empezando a cambiar. Pero no tenemos nada garantizado. ¿Seremos o no seremos capaces de contener con medios políticos el ritmo alocado y destructor de los mercados? En las próximas décadas se tomarán decisiones claves para el futuro de la humanidad. Si no lo hacemos, si no avanzamos hacia una economía que atienda a las necesidades básicas humanas, si no fortalecemos las instituciones públicas, la próxima emergencia sanitaria global, porque van a venir otras, aumentará todavía más el desbalance en nuestra contra y nuestros hijos y nietos tendrán una vida muy difícil. Bien, este es el primer punto de la conferencia. Toda esta reflexión, digamos, ha sido necesaria para entender los vínculos estrechos entre dos fenómenos. Uno local, provocado por la crisis política que vive Colombia, y uno global, que ha sido puesto de manifiesto por el coronavirus. Ambos, como les decía al comienzo, ambos fenómenos circulan al mismo tiempo por las calles de Colombia. Y por eso quise asumir el desafío de pensarlos juntos, porque creo que están interrelacionados. Bien, ahora voy a moverme hacia la segunda parte de la presentación. Voy a moverme entonces hacia el escenario colombiano. Y la tesis que quiero defender ahora es que asistimos a la crisis de hegemonía del uribismo y comenzamos a transitar de manera todavía muy incierta hacia un nuevo momento político de la historia de Colombia. Desde luego, al hablar de una crisis de hegemonía, pues tengo que introducir aquí una diferencia conceptual muy importante. Una cosa es la hegemonía y otra cosa es la dominación. Ambas hacen referencia a una forma de gobernar, pero mientras que la dominación gobierna mediante la fuerza, la hegemonía gobierna mediante el consenso. Mi tesis será entonces que el uribismo ya no es capaz de gobernar mediante el consenso, lo cual significa que ha empezado a perder o ha perdido ya su hegemonía. Por eso recurre a la fuerza como única salida que le queda para aferrarse o atornillarse al poder. Sin embargo, pues hubo un tiempo, 20 años, ¿no? en el que el uribismo no solo recurrió a la fuerza, sino también al consenso. Entonces, por eso voy a iniciar ahora esta segunda parte, intentando mostrar de qué modo se construyó este consenso del uribismo, cuáles fueron los elementos básicos que permitieron que fuera la fuerza hegemónica que dirigió a este país, Colombia, durante 20 años. Esto lo hago para mostrar luego en qué radica la actual crisis de hegemonía del uribismo. Bien. Vale. Lo que quiero mostrar ahora es que el consenso que obtuvo el uribismo se compone básicamente de 4 elementos. Voy simplemente a mencionarlos. Cada una de estas cosas, pues, como pueden imaginar, merece una discusión muy amplia. Yo solamente estoy tratando de generarles un mapa conceptual amplio. ¿Cuáles son los cuatro elementos que constituyeron lo que llamaría el dispositivo uribista, que permitió al uribismo obtener la hegemonía durante 20 años en Colombia? El primer lugar es el haber integrado la economía del narcotráfico, el narcolatifundio. Porque recuerden ustedes, durante los años 80 había una guerra aquí entre el Estado colombiano y el narcotráfico, por lo menos así se presentaba. Pero de esa guerra entre el Estado y el narcotráfico hemos pasado a una articulación entre el Estado y el narcotráfico. ¿Sí? Los territorios de las comunidades originarias y de los territorios rurales en Colombia se convirtieron en escenario de una guerra terrible, con todo lo que esto conllevaba, los falsos positivos, los paramilitares, el asesinato de líderes sociales, etcétera, etcétera.
Este es el primer elemento. El segundo, la apuesta por el neoliberalismo. Ese giro neoconservador que ya habíamos visto desde los años 80 con Margaret Thatcher, que conlleva todo lo que sabemos: privatizaciones, aumento de la desigualdad social, retiro del Estado, debilitamiento de las instituciones públicas, etc. En tercer lugar, la creación de un enemigo interno, las FARC, combatido ilegalmente, como les digo, en los territorios. Y en cuarto lugar, y es un punto muy importante aquí, el uribismo logró la captura ideológica de los ideales de los dos partidos tradicionales colombianos, del Partido Liberal y del Partido Conservador. De tal manera que por eso la hegemonía uribista se construyó sobre las ruinas del bipartidismo, del proyecto, pues, del Frente Nacional. Es decir, del Partido Conservador tomó su defensa de la moral tradicional, de la familia, su alianza con la iglesia, en este caso específico con el neoevangelismo, con las iglesias neopentecostales, pero también del liberalismo tomó su apuesta económica. Recuerden el discurso de Gaviria, la apuesta de Gaviria por el neoliberalismo en los años 80, bienvenidos al futuro. Ese discurso que era del liberalismo fue asimilado por el uribismo. La pregunta es si este dispositivo funcionó. Y yo diría que sí, funcionó. Tanto funcionó que el uribismo gobernó Colombia durante 20 años. Funcionó, digamos, fue muy eficaz, por lo menos ideológicamente. Por ejemplo, eslogans como "en Colombia no hay guerra sino terrorismo", eslogans como el castrochavismo, la ideología de género, y ahora recientemente la revolución molecular disipada, han sido muy exitosos, han circulado, cada vez menos exitosos, pero en su momento tuvieron éxito hasta el punto de que les permitió triunfar en el plebiscito, la victoria del no. Lograron derrotar las políticas de inclusión de las sexualidades no normativas, fortaleció el poder de las iglesias neopentecostales en Colombia, contuvo la movilización de los líderes sociales, muchas veces mediante el asesinato, y se fortalecieron las privatizaciones, entre ellas la mercantilización de la universidad. Dejó, sin embargo, este dispositivo uribista un cabo suelto que ya más adelante voy a mencionar. Bien. La tesis que quiero defender aquí es que en este momento ese consenso que logró el uribismo durante 20 años se ha debilitado. Y se ha debilitado básicamente por 5 razones. La primera, el proceso de paz. Cosas como la ley de restitución de tierras, por ejemplo, golpea los intereses de los terratenientes y del narcolatifundio. Encima de eso, las rutas y el control del narcotráfico empiezan a ser manejadas por otros actores, como por ejemplo los carteles mexicanos. En segundo lugar, la JEP, la justicia transicional, borra la figura del enemigo interno real, que era las FARC, lo borra, la quita. Que ahora procurará buscarse ese enemigo interno en otros lados, en otros lugares, los venezolanos, el anarquismo posmoderno internacional, etcétera. O sea, pero digamos, esto cada vez con menos éxito. Ya cada vez más creemos estas cosas del castrochavismo y todo eso. Eso parece haberse resecado en el sentido común. Ya no nos creemos estos cuentos. En tercer lugar, la pandemia muestra los límites del modelo neoliberal y en los Estados Unidos ya se está produciendo este giro neokeynesiano que les comentaba hace un momento, que deja herido al neoliberalismo y en este sentido, pues un aliado histórico de Colombia, un aliado histórico del uribismo que han sido los Estados Unidos, pues empieza a manejar otro discurso. ¿Vale? En cuarto lugar, las nuevas luchas sociales, el feminismo, el movimiento indígena, el movimiento LGTB, muestran la violencia de la moral tradicional, han hecho visible la violencia de esa moral tradicional y han dejado un poco sin bases esa defensa de la familia y de esa moral tradicional basada en el estatus y en el privilegio que fue la bandera del uribismo. En quinto lugar, y voy a detenerme un poquito en esto, porque estoy en una conferencia acá con estudiantes de las universidades, la hegemonía cultural del uribismo no fue completa. Dejó un cabo suelto, como les decía, que se devolverá en su contra, que es
las universidades. Pero no nos dejemos engañar aquí por las teorías conspiratorias, ¿eh? No es que las universidades encarnen una internacional comunista, como dicen por ahí con cierto delirio. Lo que pasa es que la academia fue uno de los primeros ámbitos en Colombia, de los primeros sectores sociales que se globalizó ya desde los años 80. La academia ya desde los años 80 y 90, sobre todo en los 90, con el Internet, con la globalización de los medios de comunicación, está en contacto directo con modelos teóricos provenientes de todo el mundo, con perspectivas de análisis, el pensamiento crítico, perspectivas de análisis y tecnologías investigativas que ya no son controladas desde ninguna instancia central. Hoy en día, el control ideológico sobre las universidades es una tarea imposible en el marco de la democracia. Los estudiantes de educación superior en la universidad pública y en la universidad privada, en especial en áreas afines a las humanidades y las artes, orientan su pensamiento en una dirección cosmopolítica y crítica. Y son, por tanto, reactivos a cualquier forma de autoritarismo. El estudiantado universitario sufre cada vez más las consecuencias de la precarización de la clase media en Colombia, cuyas familias pues ya no pueden enviar a sus hijos a la universidad. Ven cómo su derecho a la educación se ve bloqueado por la economía. Perciben que no tienen futuro, que no tienen una voz propia, que nadie les escucha. Por eso el estudiantado se ha convertido en una de las mayores fuerzas de oposición al uribismo. Se solidarizan entre ellos los estudiantes, lo estamos viendo. Ya no importa si son de universidad privada u universidad pública. Se solidarizan también con los jóvenes de su generación, porque ya vemos que la gente que está muriendo en las calles son sobre todo jóvenes entre 15 y 25 años. Entonces, resumiendo aquí, a pesar de la precarización de los profesores, de los altos costos de las matrículas, de las condiciones inequitativas de ingreso a la educación superior, de la creciente mercantilización de la academia, la universidad en Colombia, mal que bien, se ha mantenido como un espacio para la deliberación crítica y recuerden lo que les dije antes sobre el uso público de la razón. Bien, voy a mostrar ahora que el gobierno actual, el gobierno que actualmente está en Colombia, es la expresión más clara de la pérdida de hegemonía del uribismo de la que acabo de hablar, de la falta de consenso. ¿Sí? El actual gobierno de Colombia gobierna pero no dirige, porque para dirigir hay que tener consenso. Pero cuando no se tiene consenso, se recurre a la fuerza. En primer lugar, fracasa en su intento de detener la implementación de los acuerdos de paz, que recuerden ustedes que era un objetivo estratégico del uribismo. En segundo lugar, fracasa en su intento de promover reformas neoliberales, la reforma de las pensiones, de la salud, la reforma tributaria que la pasó 2 veces por el Congreso, la primera se hundió en el Congreso y la segunda la hundió la ciudadanía en la calle. En tercer lugar, fracasa en su política de gestión de la crisis de salud pública en el manejo de la pandemia. En cuarto lugar, experimenta una clara oposición de las grandes mayorías en las calles. Desde noviembre del 2019 habíamos salido a la calle a las protestas antes de la pandemia. No puede ya contener los ímpetus de las nuevas ciudadanías que han salido a la calle en nombre del feminismo, de las sexualidades alternativas, que se levantan, como les decía, contra la costumbre, contra la moral tradicional colombiana. Como resultado, entonces, de esta debilidad, el gobierno actual se ha visto obligado a recurrir al uso ilegítimo de la fuerza pública. Si no puede gobernar por consenso, lo hará por coerción. Esta, sin embargo, es una solución imposible. El gobierno no tiene otra salida en este momento que sentarse a negociar con el paro nacional, con el comité de paro y con la ciudadanía en general. Bien, dicho esto, voy a pasar al
al tercer momento de esta exposición, que intentará entonces pues vincular una reflexión con otra. Vincular lo primero que dije en torno a la crisis civilizatoria con lo segundo que dije, que es la crisis de hegemonía del uribismo. Yo creo que es necesario aquí, si queremos encontrar salidas a esta crisis local en Colombia, tenemos unas tareas políticas por delante que son urgentes. Aquí no estoy hablando como profesor de la Javeriana, de la Santo Tomás o de cualquier otra universidad. Estoy hablando como ciudadano, como alguien que está preocupado por el destino de mi país. Entonces lo que voy a hacer en este momento es presentarles lo que a mi juicio, en mi opinión personal, debería ser una agenda social urgente que tendríamos que empezar a discutir como ciudadanos. ¿Cuáles son los puntos centrales de esta agenda? Yo creo que son 7 puntos. El primero es la implementación a fondo de los acuerdos de paz. Fortalecer los mecanismos que permitan enterrar definitivamente la guerra civil en Colombia. Llevar a cabo las políticas del derecho a la verdad por parte de las víctimas del conflicto y el castigo de los responsables de violaciones de los derechos humanos, sean los que sean, vengan de donde vengan. Necesitamos favorecer urgentemente la reconciliación ciudadana. En segundo lugar, implementar una reforma de la salud que no esté regulada por la Ley 100, que le entregó el sistema de salud pública a la empresa privada, las EPS. La pandemia ha demostrado la fragilidad de ese modelo. Necesitamos generar una cobertura de salud pública para las poblaciones más vulnerables, una salud de calidad y no limitada al poder adquisitivo del ciudadano. En tercer lugar, implementar mecanismos de control y monitoría de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hay que eliminar el SMAT y crear un cuerpo policial bajo el control de las alcaldías locales, con un bajo nivel de letalidad en el uso de las armas. En cuarto lugar, tenemos que avanzar lentamente hacia una economía menos dependiente de los hidrocarburos y que favorezca la implementación de tecnologías limpias. Es verdad que son los países del norte quienes contaminan más el medio ambiente con sus modelos de producción, pero Colombia no puede desligarse de este combate global, como les decía antes. En las próximas décadas se tomarán decisiones políticas fundamentales que afectarán el futuro de la humanidad. Y esta, sin duda, la implementación de una economía no dependiente de los hidrocarburos y que maneje tecnologías limpias, es sin duda una de esas decisiones urgentes que tenemos que tomar. Estamos en un momento bisagra de la historia de la humanidad y eso tienen que entenderlo muy bien nuestros políticos y dirigentes en Colombia. Los jóvenes están reclamando en las calles por un futuro, pero no habrá ninguno si no detenemos la contaminación del planeta. En quinto lugar, implementación de mecanismos que permitan al Estado combatir la desigualdad, lo cual implica un nuevo pacto fiscal en el que quienes mayor riqueza tienen puedan contribuir también proporcionalmente a las arcas del Estado. Hablo básicamente de la implementación de una justicia distributiva que sea capaz de nivelar la cancha y evitar la pauperización de los sectores más vulnerables de la sociedad. En sexto lugar, garantizar el derecho universal a la educación, de tal modo que el acceso a las universidades no favorezca a aquellos estudiantes egresados de los colegios privados de estratos altos. Y en esta misma dirección, y recuerden lo que les dije antes del colonialismo, en esta misma dirección necesitamos implementar mecanismos que permitan el ingreso a la universidad de ciudadanos pertenecientes a las comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes. Ellos son depositarios de saberes milenarios. Necesitamos que estas personas nos ayuden a pensar la agenda del futuro. No podemos permitir excluir más estos saberes. Entonces,
Sin embargo, esto no nos llevará muy lejos si al mismo tiempo no intervenimos también el carácter eurocéntrico de los currículos universitarios, interviniendo también, obviamente, y avanzando hacia el terreno de la interculturalidad. Y por último, Colombia necesita crear un mercado interno que permita incorporar a la juventud al sector productivo, ofreciendo así oportunidades de empleo y seguridad social a tantos jóvenes que hoy no ven otro futuro más que la precarización. Nuestra economía no puede continuar dependiendo primordialmente de las exportaciones, sino que tenemos que generar riqueza a partir del trabajo, de nuestro trabajo. Tenemos que poder producir nosotros mismos aquello que necesitamos para garantizar el funcionamiento de nuestros sistemas de salud. Tenemos que garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Bien, aquí tienen entonces los 3 puntos de mi intervención. Esta agenda social que acabo de enumerar y que articula pues la situación global con nuestra situación local colombiana, no puede ser solo bandera de este o de aquel partido político, sino que tiene que ser una agenda del Estado, que surja como efecto inmediato del nuevo pacto social que necesita Colombia con urgencia. Esta es la lectura de la situación que quería compartir esta noche con ustedes. Espero haber contribuido a esclarecer alguna cosa. Muchas gracias y quedo atento entonces a sus cuestionamientos. Listo, Santiago, muchas gracias entonces por tu intervención. Yo veo que hay como 3 preguntas más o menos en el chat, pero invitamos también a las demás personas a hacer sus preguntas en este momento. Luis Miguel, si quieres recoger las preguntas, si no, también puedo recogerlas yo, como prefieras. Yo recogí las 3 que tú comentas, pero veo que están haciendo nuevas preguntas. Dale. Entonces, voy a ir recogiendo las que comiencen a escribir ahora. Vale, si por favor puedes agruparlas un poco porque veo que son demasiadas y habría que ordenarlas. No hay tantas realmente. Yo te voy leyendo las que hay acá. Vale. La primera es una pregunta por el concepto de hegemonía, si el concepto que estás usando es el concepto gramsciano de hegemonía. Si puedes ampliar un poco eso. La segunda es una pregunta en relación a la justicia. Nos dice Andrés si la justicia no es otro cabo suelto que se resiste a la hegemonía uribista. Pensando un poco en el ensayo de Arendt, Verdad y Política, donde se muestra a la Universidad de la Justicia cómo se oponen a la mendacidad en la política. Un poco, digamos, como a esos 2 aspectos en oposición a esta lógica hegemónica de la que has venido hablando. Hay una pregunta, y es cómo podríamos pensar las cosmopolíticas y el giro ontológico después del giro decolonial. Yo hago una pregunta también en relación a la posibilidad de una lectura a partir de la discusión decolonial de lo que está sucediendo en este momento en el país, en concreto de la situación en Cali, la situación que hemos tenido en los últimos días de ataque a la minga y de gente de bien disparando desde camionetas blancas, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿cómo pensarlo un poco? Y esta, digamos, esa pregunta, ¿cómo explicar y cómo pensar las camisas blancas en Cali? Si quieres, arranquemos por esta, Santiago, y vamos recogiendo las otras que han empezado a aparecer. Vale, muchas gracias por las preguntas. Bueno, sí, la primera, el concepto de hegemonía que estoy usando es un concepto tomado de Gramsci, obviamente. Gramsci distingue claramente entre la hegemonía y la dominación en la tesitura pues, que les expliqué hace un rato. La hegemonía tiene que ver con el gobierno con consenso, mientras que la dominación es el gobierno simplemente por la fuerza. Obviamente ambas cosas funcionan juntas, el consenso y la fuerza, pero cuando el consenso se agota y solamente queda la fuerza,
Entonces, esa situación es llamada por Gramsci una crisis de hegemonía. Vale, la segunda pregunta, sí, es verdad, la justicia es otro cabo suelto. Recuerden que una de las banderas iniciales del uribismo, yo recuerdo cuando al comienzo, era pues cargarse la Corte Constitucional, ir a por la Corte Constitucional, eliminar la Corte Constitucional, y pues no pudo. Ese intento fue derrotado, y la justicia entonces es algo que se sale del control de la hegemonía del uribismo. Y acuérdense ustedes que la justicia moderna legisla en contra de la costumbre, ¿sí? Esto es muy importante, legisla en contra de la costumbre. Y el uribismo no quiere que se legisle en contra de la costumbre, sino a favor de la costumbre. Pero, sin embargo, pues no pudo cargarse la Corte Constitucional. En cuanto a la tercera pregunta, el giro ontológico, bueno, yo no hablo de giro ontológico, yo me distancio de todos aquellos compañeros y compañeras del giro decolonial que hablan de un giro ontológico. Yo no hablo de esas cosas. Yo ya les dije cuál es la agenda republicana en la que yo creo, que es la agenda por la que yo apuesto. Y en cuarto lugar, la situación en Cali, sí, la situación en Cali es una expresión del racismo tradicional de la élite blanca caleña, que ya lo conocemos. Recuerden que Cali, les recuerdo que Cali es la segunda ciudad más grande de América Latina con población afrodescendiente, después de Salvador de Bahía. Entonces, el racismo en Cali, el racismo de las élites criollo blancas en Cali que controlan de la economía caleña, es muy grande. Entonces, a mí no me extraña en realidad que sea en Cali donde se haya producido la agresión contra la minga indígena y las agresiones contra la población afrodescendiente. Eso sería por ahora mi respuesta a estas primeras 4 cuestionamientos. Listo, tenemos otra serie de preguntas. Luis Miguel, no sé si quieres retomarlas tú a partir de Mari. La pregunta sobre las acciones de los MISAC y la Guardia Indígena. Claro que sí, ya entonces, entonces nos preguntan si consideras, Santiago, que en este momento se están redefiniendo los sentidos de un nosotros, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta las acciones MISAC, de los MISAC y la Guardia Indígena. Esas acciones redefinirían de alguna manera nuestro sentido como un nosotros tal vez patrio. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con los procesos de paz. Entonces preguntan, ¿cómo desarrollar un proceso de paz que integre a las distintas capas sociales con efectividad y que logre hacer sostenible esa paz en el país? ¿Qué mecanismos, digamos, podrían surgir o sugerirías en el caso? Y la otra tiene que ver con qué pistas podrías dar, Santiago, para las ciencias sociales, los que nos movemos en las ciencias sociales, para actuar en medio de este panorama. ¿Qué llamado concreto se hace pues a nosotros como estudiantes para no perder la esperanza en medio de este panorama? Bueno, empiezo con la última. Es que ustedes son los que nos están dando la esperanza, queridos estudiantes. Ustedes son los que están ahí dándose la pela tremendamente en la calle, son una de las fuerzas que están ahí en la calle empujando fuertemente, y ustedes lo hacen precisamente porque no han perdido la esperanza. Entonces, pistas para las ciencias sociales como tal, la que les dije, las ciencias sociales tienen que avanzar hacia el terreno de la interculturalidad. Ya es hora de que empecemos a abandonar los modelos eurocéntricos que permean nuestras teorías, nuestras visiones del país. Tenemos que incorporar a nuestros repertorios teóricos y metodológicos lo que hemos venido pensando desde América Latina desde hace mucho tiempo, lo que están pensando las comunidades indígenas y afrodescendientes. Tenemos que empezar a integrar, a construir una agenda académica intercultural. A mí me parece que esto es realmente clave para que la universidad se sume
pues a esas tareas que se nos vienen a todos en el futuro. En cuanto a ver, voy a ir a lo de redefinir las identidades desde un nosotros. Miren, esto es una tarea política. Este nosotros no existe, ya les digo. O sea, ese montón de gente en la calle no es todavía un nosotros político. Ese nosotros hay que construirlo, ¿vale? Lo que tenemos en la calle es la multitud que está reclamando, que está manifestando su inconformidad, ¿sí? Que está enojada, que está cansada, que está agotada con todo esto. Esa es la multitud. Pero de la multitud y por articulación de fuerzas tenemos que construir un nosotros político. Ese nosotros no está ahí tirado en la calle. Están las bases para construir ese nosotros. Pero tenemos que articular las fuerzas que nos permitan construir una nueva hegemonía en Colombia. Construir un nuevo frente hegemónico que nos permita llenar el vacío que tenemos ahora e ir construyendo e implementando esta agenda social de la que les hablé. Y lo mismo diría yo para las cosas necesarias para asegurar la paz. Bueno, estas cosas hay que ir construyendo políticamente. ¿Cómo se van a ir moviendo las fuerzas políticas en este país hasta las elecciones del año entrante? En este momento ustedes se imaginarán que todas las fuerzas políticas están recomponiéndose, ¿no? Están recomponiéndose. Y lo que va a salir de acá, me parece a mí, es una coalición de fuerzas que trata de empujar pues ese nuevo reparto de lo sensible que nos permita implementar los mecanismos necesarios para asegurar la paz y la implementación de los acuerdos de paz. Liliana. Listo, Santiago. Articulo como algunas preguntas a esto último que está señalando. Algunas de las últimas preguntas que han salido. Aquí hay una pregunta y es, ¿cómo se puede entender la amplia participación de sectores que tradicionalmente no participaban en la protesta social y en el paro en el momento que estamos viviendo? ¿Cómo explicarías tú o cómo explicas un poco desde lo que has discutido esta participación? Y hay una serie de preguntas que a mí me parecen interesantes porque creo que son muy del sentir que estamos teniendo frente a lo que está sucediendo. Hay una pregunta que es, bueno, ¿cómo podemos dialogar en medio de sangre y fuego? Es decir, si le están dando bala a los estudiantes, lo que estamos viendo en las calles, a los jóvenes, a la gente que está protestando. ¿Cómo dialogar ahí? ¿Cómo entrar, digamos, a hacer un diálogo con quienes todavía creen que la hegemonía uribista se debe mantener a sangre y fuego? Bueno, esas dos que tienen que ver básicamente con la situación del paro y con lo que estamos viviendo. Si quieres. Vale, lo primero es que no se va a poder mantener a sangre y fuego. Digamos, esto tiene un límite. Esto va a tener un límite. ¿Cuál es ese límite? ¿Cuántos tienen que matar para alcanzar ese límite? ¿50 personas? ¿80 personas? ¿100 personas? ¿Dónde está ese límite? ¿Me entienden? No se puede gobernar a sangre y fuego. Es imposible. Hay un límite, ese límite va a aparecer en algún momento o en otro. Entonces, lo que les digo, a mí me parece que la pérdida de hegemonía supone que al gobierno no le queda alternativa sino sentarse a negociar con la ciudadanía, sentarse a negociar con el comité de paro. Por supuesto, tendrá que negociar con otros sectores del país, obviamente, porque esto tiene que ser una agenda concertada, una agenda nacional concertada. Pero es inevitable sentarse y crear mecanismos de diálogo con el comité de paro que me parece están empezando lentamente a aparecer. Esto puede tomarnos todavía varios días, el paro y la situación de violencia puede todavía prolongarse un poco más. Pero yo les digo, mi convencimiento es de que en medio, gobernar a sangre y fuego va a tener un límite, totalmente. O sea, la presión a nivel interno y a nivel externo es muy grande sobre el gobierno. Bueno,
¿Cómo se puede entender la participación de sectores que nunca habían participado? Pues bueno, uno de ellos es los estudiantes de la Javeriana. Digamos, ya están empezando a aparecer estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la Javeriana, tesis de maestría en la Facultad de Ciencias Sociales de la Javeriana, que están estudiando precisamente este fenómeno de cómo es que los estudiantes de la Javeriana, Estudios después de culturales. tanto tiempo, después de los años 60, que los estudiantes de la Javeriana, de la Facultad de Sociología y Trabajo Social salieron a la calle a vincularse con el movimiento estudiantil de los años 60, y por eso la Javeriana cerró abruptamente los programas de sociología y de trabajo social. ¿Cómo es que ahora, después de tantos años, los estudiantes de la Javeriana, que es una universidad donde se forman los cuadros dirigentes de este país, pero también no solo de la Javeriana, de los Andes, del Rosario, etcétera, cómo es que estos estudiantes salen hombro a hombro con los estudiantes de la Distrital, de la Nacional, de la Pedagógica y de la Distrital? Es decir, esto es un fenómeno realmente nuevo y que se explica, me parece a mí, pues porque se empieza a crear la necesidad de un nuevo sentido común. El estudiantado está reclamando futuro, oportunidades, ¿sí? Ven el panorama muy oscuro y salen y se solidarizan entre ellos porque todos a una sola voz están reclamando pues que la juventud pueda surgir en este país. Entonces, me parece a mí que esa articulación, ese nuevo sentido común que ha surgido entre el estudiantado, es lo que explica en parte por qué estos sectores estudiantiles tradicionalmente indiferentes a la protesta social están ahora participando. Liliana. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta también que tiene que ver un poco con esto que has venido discutiendo, y es este anudamiento tan fuerte en Colombia que tú has señalado, en esta hegemonía conservadora y de derecha en el país que lleva muchísimos años, y que a pesar, digamos, de que nos movemos hacia adelante y lo vemos en las elecciones de los últimos años, en el plebiscito, como que siempre nos faltan 5 centavos para el peso, no logramos llegar todavía. Que es además un anudamiento vinculado muy fuerte con un orden de mucha violencia en el país. Sí. Bueno, algunos comentaristas, editores en periódicos hablan de eso, del nudo que es Colombia al interior de América Latina. A mí me gustaría oírte un poco pensar sobre ese nudo, sobre lo que determina ese nudo, digamos, de la derecha, de los sectores conservadores, de mucha violencia, en una clave de lo que tú has trabajado en términos de genealogías de la colombianidad, en términos un poco del problema de la colonialidad en el país. ¿Qué es lo que nos mantiene ahí y cómo desatarlo finalmente? Que es la pregunta que todos nos hacemos en las circunstancias que estamos viviendo. Y luego hay otra pregunta, pero bueno, por ahora esa, y ya te paso un poco la otra que aparece en el chat. Vale, Liliana, sí, en realidad Colombia es una singularidad en el contexto de América Latina. Digamos, llevamos muchas décadas en donde la violencia se ha instalado como el mecanismo para la resolución de conflictos. Y digamos, las hegemonías de las que hablamos antes se han integrado, han incorporado dentro de su forma de gobernar precisamente este mecanismo de la violencia. Entonces, pues obviamente de lo que se trata es de empezar a desarticular esos mecanismos, cosa que no es fácil, porque como tú dices, es una especie de nudo gordiano que lo quiere uno desatar por un lado y le aparece el nudo por otro, y quiere uno desatarlo por otro lado y aparece por otro. Entonces, este es uno de los desafíos más importantes que tenemos. Esto no se va a lograr en 15 días, ni en un año. Esto nos va a tomar tiempo construir un nuevo sentido común, una ética cívica
que apele a otros mecanismos para la resolución de conflictos. Esto va a ser trabajo de una generación, Liliana. Esto no me pidan que dé una receta para esto, porque esto va a ser un trabajo colectivo muy grande, muy grande. En cuanto a lo que dices del trabajo de las genealogías de la colombianidad y la teoría colonial, bueno, una de las cosas que he tratado de mostrar en mi trabajo anterior, digamos ya el trabajo de las genealogías de la colombianidad hace ya muchos años, fue tratar de mostrar cómo se construyen las élites dirigentes en Colombia y cómo es uno de los mecanismos de construcción de esas élites dirigentes en Colombia es el dispositivo de blancura, la limpieza de sangre, el distanciamiento frente a sectores pardos de la población, negros, indios y mestizos en la colonia, y cómo se fue construyendo, digamos, esa autorrepresentación de las élites colombianas como élites blancas vinculadas directamente con Europa. Entonces, digamos, ese ha sido una de las cosas que quise mostrar como una de las herencias coloniales. El poder oligárquico es una de las herencias coloniales que desemboca en la violencia de la que hablábamos ahora. El poder oligárquico y la violencia están estrechamente unidos. Entonces, un ejercicio genealógico podría ayudarnos a mirar cómo emerge históricamente en Colombia esta autorrepresentación elitista y racista de la élite criollo blanca en Colombia y cómo con el transcurso del tiempo se ha vinculado al dispositivo de la violencia. Esto es algo que en parte he hecho, yo no me he ocupado tanto del tema de la violencia, en realidad hay muchos otros colegas que tienen estudios muy importantes sobre esto. Yo en particular no me he ocupado en mi propia agenda de investigación, no me he ocupado específicamente de este tema, Liliana. Santiago, hay otra pregunta, hay otras dos preguntas sobre este concepto de revolución molecular que se empieza a utilizar desde ciertos sectores militares fundamentalmente y desde el uribismo. Álvaro Uribe lo tuitea, revolución molecular disipada, que es un concepto tergiversado a partir de Guattari. Si pudieras entrar un poco ahí y hablar un poco de lo que está pasando con el concepto. Miren, la verdad, en mi opinión, yo no le pararía muchas bolas a esto, de verdad. A mí me parece que esto ya es una cuestión del delirio, ¿no? Ya es una cuestión delirante. Sin embargo, pues yo sé que hay colegas, mañana, por ejemplo, hay una gran conferencia organizada por la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes. La Universidad del Rosario creo que es la que organiza esto, donde se va a discutir mañana a las 5 de la tarde cómo se da esta lectura extraña de los textos de Félix Guattari, que es el que utiliza esta noción de revolución molecular. Y mañana pues yo los invito a eso. Yo, de mi parte, yo no le pararía demasiadas bolas, les confieso sinceramente, ¿no? A mí me parece eso ya un delirio y es más bien casi que un recurso, casi que de último recurso de tratar de ejercer alguna cuestión de hegemonía ideológica todavía, ¿no? Es un intento desesperado de prolongar una hegemonía ideológica que se ha terminado. Ya les digo, es que ya no nos creemos esos cuentos. Ya no nos creemos el cuento del castrochavismo. Ya no nos creemos el cuento de la ideología de género. Digamos, eso funcionó en algún momento, pero las nuevas ciudadanías ya no se creen ese cuento. Pero si los que estén interesados, digamos, en una discusión más académica, digamos, sobre ese tema, pues yo los invito mañana a las 5 de la tarde a conectarse a esta conferencia organizada por colegas de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Rosario. ¿En dónde está el link a este evento? ¿Sabes por dónde está circulando para pasarlo a la gente? Pues en este momento no lo sé, pero yo te lo pasaría luego, ¿no? La Universidad del Rosario, dices que lo está. Sí, Facultad de Filosofía de la Universidad del Rosario. Bien. Luismi, no sé si dentro de las preguntas tú ves algo más que esté pendiente. No, lo último que había visto como común era la cuestión de la revolución molecular disipada. Eso era como lo último que había visto que se repetía en las preguntas.
Sin embargo, hay una última que estoy viendo acá y es cómo evitar el riesgo de que para salir a esta crisis se caiga en una especie de reformismo blando, una especie de reformismo tibio que no termine de cambiar pues de fondo nada, ¿sí? Y él lo hace, o la persona lo hace preguntando, teniendo en cuenta movimientos sociales como por ejemplo el de los indignados, que terminaron canalizando malestares en proyectos políticos que hoy pues naufragan. Miren, tenemos que correr ese riesgo. No. ¿Qué quieren? Tenemos que correr ese riesgo, no nos queda otra. Tenemos que avanzar con los recursos políticos y morales disponibles en este momento para empezar a avanzar en las agendas sociales que necesitamos. ¿Sí? La política es el arte de lo posible, no es el arte de lo imposible. Entonces, con los recursos que tenemos que empezar a avanzar en esa agenda. ¿Sí? O sea, ese riesgo es inevitable. Es probable que la implementación de esta agenda de 7 puntos que yo les comenté antes no sea suficiente. Es probable que ni siquiera nos ayude mucho, pero yo no veo cómo transitar por otro camino políticamente hablando, desde el punto de vista político. Insisto, la política es el arte de lo posible. Y desde lo posible tratar de hacer posible lo imposible, pero con los recursos actualmente disponibles. Eso es lo que les digo. O sea, el riesgo no lo podemos evitar. Bien, Santiago. Esta es una pregunta que sale un poco de tu intervención y del lugar que le das a la universidad como, digamos, uno de esos elementos que no entra dentro de esta máquina que produce la hegemonía que ha mantenido el país en los últimos años, donde ha estado, sino que por el contrario ha logrado, digamos, salirse y producir algo distinto. Me parece a mí, o bueno, al menos esperamos que así sea. Yo creo que sí lo es, yo creo que sí lo es, y por eso los que están en las calles son los jóvenes, muchos universitarios, muchos no, pero también, digamos, formados en algo distinto que empieza a circular socialmente. Entonces es una tesis que a mí me parece muy interesante, pero frente a eso me problematiza mucho la crisis de la universidad en términos generales, de la universidad como institución, lo que estamos viendo en los últimos años en una universidad que se vuelve cada vez más empresa, cada vez más lógica empresarial, cada vez más lógica económica, cada vez más lógica burocrática. Entonces mi pregunta es un poco, bueno, si tenemos, digamos, esa posibilidad de hacer una deriva a partir de lo que sucede al interior de las universidades, pero al mismo tiempo la universidad empieza a ser cooptada por estas lógicas globales, ¿cómo operar ahí? ¿Qué panorama ves tú ahí? ¿Cómo ves este tema? Creo que sería lo último, porque ya las preguntas están un poco... Bueno, sí, la crisis de la universidad es un tema que hemos discutido mucho y bueno, la crisis de la universidad se debe pues a la implementación del modelo neoliberal en la educación, básicamente, ¿no? Es decir, esto de colocar la universidad al servicio de las agendas de la empresa privada, este vínculo entre empresa y universidad. Eso es lo que ha empezado a generar pues la precarización de los profesores, eso es lo que ha empezado a generar la burocratización de los procedimientos, eso es lo que ha empezado a generar el alza increíble de las matrículas de la universidad en medio de una situación donde, como decíamos, la clase media está pauperizándose y ya la gente es que no puede enviar, la gente que antes de la clase media podía enviar a sus hijos a la universidad, pues es que ya no los va a poder enviar. Entonces, esta agenda neoliberal, como les digo, está malherida en este momento y la universidad, los directivos de nuestras universidades tienen que empezar a reconocer esa cuestión, ¿eh? El freno de emergencia del que yo hablaba en la primera parte de mi intervención es un freno de emergencia, es un mensaje que va para nuestros dirigentes universitarios, ¿eh? O sea, tienen que entender ustedes que la universidad debe mantenerse como un espacio de deliberación crítica.
Porque si la universidad llega a perder eso, deja de ser la universidad, sencillamente, y se convierte en simplemente en el mecanismo idóneo para las puertas giratorias de las que hablaba antes. Bien, Santiago, muchas gracias. Eso necesitábamos oír. Luis, ¿ves algo más? ¿Alguna otra pregunta que debamos pasarle a Santiago antes de cerrar? O si no, vamos cerrando. No, realmente los otros son comentarios abiertos como tal, no son preguntas. No veo preguntas puntuales. Vale. Vale, pues Vale. muchas gracias, Liliana. Dale, Santiago. Gracias a ti nuevamente por haber abierto tu clase de los miércoles a este espacio, que creo que era un espacio realmente importante para poder pensar y compartir, digamos, este sentimiento que tenemos frente a lo que está pasando. Nuevamente, gracias también a todo el equipo del departamento que estuvo detrás de la organización en distintas tareas que hubo que gestionar muy rápidamente para poder abrir tu clase. A todas las personas que nos acompañaron nuevamente, muchas gracias también. La charla de Santiago entiendo que fue transmitida por el canal de YouTube y ahí va a quedar, pero también la quedó grabada por nosotros y la vamos a transmitir en redes sociales, en concreto en la página del departamento. Entonces ahí podrán tenerla también si quieren volver. Había gente que estaba pidiendo un documento frente a estos 7 puntos que planteaste tú al final. No sé si hay algo escrito sobre eso ya, o si no, bueno, estará en la charla. Está en proceso. Son mis notas manuscritas en un desorden que entiendo solo yo mismo, Liliana. O sea que esto todavía es un proyecto de texto. Ya veremos si me animo a ponerlo por escrito. Ojalá que sí, listo. Bueno, entonces muchas gracias de nuevo a todas y todos. Muchas gracias Santiago, Luis Miguel, César, Marta, que estuvieron detrás del evento también. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Si salen a marchar, cuídense mucho. Hasta luego y muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias.